Bienvenidos a la lectura de la Biblia de Josué capítulos 18, 19 y 20. Buenos días, bienvenidos. 13 minutos pasan de las 10 de la mañana en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, y le estoy rogando a Dios que me ayude a levantarme porque como está gris, ayer llovió todo el día, yo tuve visitas casi toda la tarde y estoy como medio agotada por todo el dar vuelta a toda mi habitación. Es tremendo trabajo por todas las cosas que tengo. Y bueno, estoy agotadísima, pero acá estoy con una voz de ultratumba haciendo la lectura hoy de Josué capítulo 18. Vamos a ver qué onda. Entré al considerando, me encantó, y ojalá que considerando también ustedes sientan que les aplica a ustedes, ¿sí? Que tengan perspicacia, que Jehová les dé a todos los que están escuchando la lectura con un buen fin, ¿no? No un fin de burlarse o buscar el en qué voy a ridiculizar a esta persona, porque en realidad no me afecta nada a mí, sino que se tiran contra Dios cuando algo de lo que yo digo empiezan a utilizarlo como para hacer una burla, ¿no? Así que es medio estúpido, en vez de ya que se involucran en lo que es una lectura bíblica, agarrar lo mejor de eso para seguir adelante y hacer que Dios vea sus corazones. No, agarran algo de la lectura que yo hago para ser un hater, para burlarse o para utilizarlo para hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Así que eso es como un pecar contra el Espíritu Santo de Dios. Me parece que eso no está bien y no tiene una vuelta atrás. Pero si el juez es Dios, entonces no tengo nada más para agregar a todas estas situaciones de extremo acoso que se vive acá donde yo vivo de parte de vecinos medios criados a la buena de Dios, porque ni padre ni madre tienen muchos. Y lamentablemente la gente corrupta se agarra a esas personas así vacías o desamparadas y las utilizan para complacer sus instintos más bajos, ¿no? O para hacerles creer que van a tener un gran futuro arruinando la vida de los demás, cuando en realidad creo que no es así. Cuando uno más quiere perjudicar al otro es cuando uno se está buscando la ruina para uno, y después es muy feo terminar los días en vez de en familia como corresponde, o como hay una persona que cree en vos todavía y que está cuidando de tus hijos, terminar solo en una cárcel. Así que hay que pensar demasiado las cosas malas que se quieren hacer a propósito, con alevosía. Una cosa es, con inocencia digo algo y te perjudico o te hago daño, pero ahora con alevosía hacerle daño a una persona que no te está en lo más mínimo invadiendo tu lugar, eso es ya muy, pero muy macabro, podemos decir. Y lamentablemente hay mucha gente que está alrededor de mí que busca eso, justamente, ¿no? Por envidia o por celos hacer daño. Pero hay acá, y veo a nivel nacional o a nivel mundial, que hay en muchos lugares donde la gente, no importa la edad que tenga, disfrutan del bullying, de la burla, del sarcasmo, de la ironía y del buscar el doble sentido a todo. Y acá en mis lecturas no hay un doble sentido. Si yo puedo hacer un comentario humano sobre una situación, ¿no? Como para que nos demos cuenta que no importa la edad que tenemos, todos tenemos esa sensación de querer ser amados o querer disfrutar de la vida, ¿no? Y entonces eso no es algo para tomarlo a risa o a burla o como una provocación, porque no está en mí provocar a ninguna persona de las personas que viven alrededor de mi casa. Lejos está la persona que realmente a mí me interesa de verdad. Así que, bueno, a ubicarnos. El considerando, vamos a hacer martes 21 de abril, dice: volveré y los recibiré en casa a mi lado. Esto lo dijo Cristo Jesús y lo escribió Juan en el capítulo 14:3. Dice: solo quien realmente sea ungido y se mantenga fiel será recibido por Jesús en el reino celestial. Si un ungido no se mantiene atento en sentido espiritual, no será reunido con los escogidos.
Por supuesto, todos los que tienen la esperanza de vivir en la tierra también deben prestar atención a la advertencia de Jesús y mantenerse fieles y vigilantes. Nosotros conocemos bien a Jehová, así que confiamos por completo en sus decisiones. Por eso, si Jehová ha decidido ungir a algunos siervos fieles en los últimos años, eso no nos causa preocupación. Recordamos lo que Jesús dijo en el relato de la viña sobre los trabajadores que fueron contratados en la última hora de la jornada. Los que empezaron a trabajar más tarde recibieron el mismo pago que los que empezaron a trabajar antes. Este relato está en Mateo 20, capítulo 20, versículos 1 al 16. De manera parecida, todos los ungidos que sean fieles recibirán la recompensa de ir al cielo sin importar cuándo hayan sido escogidos. Creo que esta comparación, ¿no?, de lo que es una persona elegida por Dios para servir en su reino con un dueño que tiene una viña y entonces tiene trabajadores que en vez de ocuparse en los asuntos, serían los intereses del dueño de la viña, se ocupan en destruir a los herederos o a los que el dueño manda para juntar todo el material o toda la materia prima como para hacer el buen vino, ¿no? O cuando lo llegan a hacer el buen vino, poder disfrutar de las ganancias, ¿no? No respetaban a nadie. Por más que envíen al hijo también lo mataron. Entonces tuvo que ir el dueño de la viña. O sea que en esta interpretación de lo que es este simbolismo, ¿no?, en cuanto a lo del reino de Dios, podemos decir el fin o los días o los últimos días donde ya se empieza a cortar de la tierra a los inicuos. Es como que es tal cual lo que vengo diciendo hace un montón de tiempo y lo vengo hablando con Jehová y también converso con Cristo Jesús, ¿no? Cuando hago mis oraciones, cuando he hecho 1000 oraciones diciéndole por qué y hasta cuándo, ¿no? Y ayer mismo yo le decía a Dios, vos sos demasiado bueno, Jehová. No bueno, demasiado y exageradamente bueno. Pero también es Cristo el demasiado bueno. Porque al haber venido a ser un ser humano como nosotros, es como que tiene muchísimo más ternura, compasión por nosotros, más empatía. Y entonces de repente perdió la vista como Dios, que realmente es Jesús. Jesús puede llegar a tenernos 1000 años dando vueltas. De hecho, ya no estuvo 1000 años dando vueltas. 1998 años, ¿no? Cuenta hasta el día de la conmemoración que Jesús, siendo rey en el cielo, no termina de juntar todas las personas que Él quiere para su reino, o no termina de gobernar bien sobre la tierra, o de decidirse a echar, así como echó a Satanás del cielo, a echar a Satanás de la tierra, ¿no? Quizás es un poco viste, uno cuando se pelea con un hermano es como que tiende a empatizar en el fondo y decir, pobre, la verdad no tuvo, aunque tuvimos los mismos creadores o los mismos padres, no tuvo las mismas oportunidades que yo, o vio la vida de un modo distinto y tomó decisiones quizás a los ojos de ellas bien oportunistas y acertadas, bien positivas, pero si nos empezamos a comparar, realmente también entre hermanas o entre hermanos hay celos, envidias y cosas así, y por ahí uno tiene mayor empatía con el otro al ponerse en su lugar y decir, sufrió tanto, nunca la vida le da una recompensa, o uno no ve que Dios sí está ayudando a cual hermano o hermana. Y entonces uno se empatiza tanto con el rival de repente, ¿no? Que los hermanos sean rivales, pero como para entender, ¿no?, que finalmente nunca se decide a ponerle un punto final a la relación entre familiares o entre amigos que nos hacen daño. Ayer también estábamos viendo con mi hija, la mayor, una película donde Luis Brandoni le pone un punto final a una relación de amistad con una persona que él sentía que lo perjudicaba.
y en ese ponerle un punto final, entonces la persona se decide definitivamente a ayudarlo y a estar del lado de él. Estuvo muy bueno eso, ¿no? Porque a veces tenemos que ponerle un punto final por más que nos duela en el fondo del corazón. Es como que cuando Jesús va a echar a Satanás de la tierra, ya sé, lo echó del cielo y ahora echarlo de la tierra y ponerlo en un abismo parece que es muy fuerte para él. Entonces le decimos a Dios, por favor, que Él, decididamente, Él baje a la tierra y haga lo que tiene que hacer con las personas malas. Y justamente este relato de la viña muestra eso, que finalmente es Jehová quien va a tener que bajar a uno por uno, ponerle el punto final a todas las maldades y las perversiones que mucha gente está haciendo en la tierra y perjudicando a la gente que quiere vivir en paz o en amor, o que quiere esforzarse por llegar a tener su primer empleo, o su casa propia, o sus hijos, o mantenerlos bien, ¿no? O hacer bien el amor con la persona de sus sueños, o hacerla su novia, o hacerla su esposa, y tener un casamiento, o tener mínimo una buena familia de arranque, ¿no? ¿Quién no sueña con tener una familia de esas típicas, ¿no? De mamá, papá y los hermanos, como éramos cuando éramos chicos, ¿no? Y no esas familias uniparentales que hay hoy por hoy, o ensambladas. ¿Quién de todos nosotros no quiere una familia bien para siempre y no tener a los papás separados o a uno de los dos muertos, ¿no? Y todos queremos volver a eso, o a tener paz, y simplemente cada uno donde vive, seguir tras la paz y seguir esperando las bendiciones de Dios como para ir sanando, ¿no? Enfermedades que son extremas de dolor, como el cáncer, como la diabetes, que también es bastante jodida, como el asma, o como la ceguera, que también es muy limitante, o como una parálisis que no sabes por qué sucedió de esa manera, o estas enfermedades nuevas mentales, que no es una enfermedad en realidad el autismo, sino que es una condición. Ellos ya nacen como si fuera que en realidad ya tendríamos que estar viviendo en un nuevo mundo donde la gente tire más para el lado de la paz y para el lado del amor y para el lado de saber solidarizarnos unos con otros y saber convivir. Pero desgraciadamente mucha gente no sabe respetar límites ajenos. Entonces es donde hay tanta incoherencia y tanta gente con tanta maldad, que estos niños que nacen con una mentalidad, creo que absolutamente sana y bien, no pueden llegar a entender la maldad extrema de la gente políticamente incorrecta, políticamente sucia, políticamente irrazonable, ¿no? Como por ejemplo desde mismo dentro de las escuelas, intervenir en sus mentes con discursos muy estúpidos en contra del presidente, que todos sabemos qué cosas están haciendo mal, pero cuando sos adolescente no tenés ganas de ir a que te den un sermón político sobre odio hacia el presidente, o sobre que no tiene la escuela para darte, o que cuáles son tus obligaciones, cuando mismo desde la parte de los directivos no cumplen en llevarse bien con sus propios compañeros. O sea, les están dando un discurso de política en todas las escuelas, alineándolos a una base política que en realidad ni siquiera ellos pueden respetar, o con la que ellos ni siquiera pueden convivir o ser un poquito empáticos con sus compañeros que no tienen ideas políticas siquiera, y poder respetarse unos a otros. O sea, desde mismo las escuelas o la parte mundanal o la parte política no pueden entre ellos respetarse y generar un buen ambiente en una escuela, ni entre compañeros, entre profesores, preceptores o entre directivos, porque está todo el tiempo el tema de las envidias, la competencia o la mentalidad absurda de querer burlarse entre adultos de una persona que tiene una mentalidad sana, que tiene una mentalidad distinta a la de la gente que solamente busca la oportunidad para hacer una campaña política, o llenarle la cabeza a adolescentes para que sigan ese modo de vivir absurdo, donde estar
es estar trabajando toda la semana para después despilfarrar el dinero en disfrutar consumiendo una sustancia que después, sí, en el momento te va a hacer alucinar y te va a hacer sentir súper poderoso, pero como para hacerlo tenés que olvidarte de Dios y del propósito de Dios de que vivas siempre en paz y siempre con buena salud y siempre en bendición. Vas a tener que, o sea, te olvidas de Dios y entonces te pones toda tu vida o todo tu gozo, todo tu disfrutar en conseguir alucinar o en conseguir sacarte de donde vos estás mentalmente para entrar en un estado de hipnosis o de alucinación o de psicosis donde todo es risa y donde, no sé, pasa una hormiga y la pisas y eso te genera una satisfacción. O sea, todo lo que sea bajo y malo, poner ruido extremo en el barrio toda la noche o estar convocando a personas que no están, o no sé, como esta noche hasta escuché que una chica gritaba el nombre de mi hija. Cosas absurdas que se salen de lo que es el buen juicio, el juicio sano, y empiezan a delirar cosas o a decir cosas o a amedrentar o querer molestar con la intención de ensuciar a una persona o perjudicarla o enfermarla o torturarla. Entonces, mucha gente que consume también consume al lado de sus propios hijos y eso está mal porque no los están respetando ni a sus hijos. Entonces esas cosas Dios seguramente que las está viendo y ya no vamos a contar más con las cosas como Dios en un principio quiso hacer, sino que directamente lo estamos obligando al dueño de la viña a bajar para sacarlo todo lo que está mal de cuajo, podemos decir. Así que cuidado con todo esto porque se nota la furia de Dios en todas partes, no solamente en lo que yo estoy comentando, sino que es un abrirnos los ojos en todas partes y mucha gente está a la expectativa de que algo está sucediendo y bien no se sabe por qué esto está sucediendo poco a poco. Entonces si vos tenés la posibilidad todavía porque tenés vida y te estás dando cuenta que poco a poco Dios mismo está limpiando la tierra porque quizás esto a Cristo Jesús se le fue de las manos, fíjate de hacer un par de pasos para atrás o bajar de estatus o bajar del nivel donde te pusiste solo o donde te pusieron o donde te hicieron creer tus amigos que estás y en realidad no estás en ninguna parte, y hacer una oración a Dios y pedirle que te ayude a valorar todo lo que tenés, a ver, ¿no? Escribir qué es lo que tenés y qué es lo que te hace falta y pedirle que te dé fuerzas para hacer las cosas bien. Sí, ahora sí vamos a hacer la lectura. 3 cositas que son importantísimas, porque de cada considerando podemos sacar un resumen como cuando íbamos a la escuela y marcábamos en el manual 2 o 3 cositas que teníamos que acordarnos sí o sí para la prueba. Me parece que acá lo más importante es, de todo lo que está escrito, es reino celestial, que todos podemos todavía ser parte de eso. Y si leemos todo, podemos ver que el reino celestial puede estar sucediendo mismo acá sobre la tierra, ¿no? Porque todo lo celestial también tiene que ver con la tierra, mismo es donde se va a gobernar, así que es lógico pensar que el cielo también es un espacio entre las personas, no solamente un color celeste o azul lleno de estrellas. Y fieles y vigilantes porque todos podemos estar en esa actitud de cuidar lo que es de Dios. Sí. Y después, bueno, trabajadores y última hora. Estas son las palabras que yo marqué porque me parece que eso da el sentido de gravedad a lo que está sucediendo o le da la lógica a todo lo que está sucediendo. Ahora sí vamos a hacer Josué, capítulo 18, ya casi terminamos, tiene 24 capítulos, leemos. Dice, entonces todo el pueblo de Israel se reunió en Silo y colocaron allí la tienda de reunión, pues ya tenían sometida aquella tierra, pero todavía quedaban entre los israelitas 7 tribus a las que no se les había repartido su herencia. Así que Josué les dijo a los israelitas, ¿cuánto tiempo dejarán pasar para ir y ocupar la tierra que Jehová, el Dios de sus antepasados, les ha dado? Consíganme 3 hombres de cada tribu, los enviaré a que vayan a recorrer la tierra y tracen mapas de ella de acuerdo con sus herencias, y que luego regresen a verme. Tienen que dividirse la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José se quedarán en su territorio al norte. En cuanto a ustedes, tracen mapas de la tierra
dividiéndola en 7 partes. Después tráiganme esa descripción y yo echaré sordes aquí para ustedes delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas no recibirán ninguna parte de la tierra entre ustedes, porque la herencia de ellos es el sacerdocio de Jehová. Y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su herencia al este del Jordán, la que les dio Moisés, el siervo de Jehová. Los hombres se prepararon para irse, y Josué les ordenó a los que iban a trazar los mapas de la tierra: vayan, recorran la tierra, tracen mapas de ella, regresen a verme y yo echaré suertes para ustedes delante de Jehová aquí en Silo. Así que los hombres se fueron, recorrieron la tierra, trazaron mapas de ella, dividiéndola en 7 partes según las ciudades que había, y lo recopilaron todo en un libro. Después de eso regresaron a donde estaba Josué, al campamento de Silo. Josué entonces echó suertes para ellos en Silo delante de Jehová. Allí Josué les repartió la tierra a los israelitas según lo que les tocaba. En el sorteo le tocó su parte de la tierra a la tribu de Benjamín según sus familias, y el territorio que les tocó estaba entre los descendientes de Judá y los descendientes de José. Al norte su frontera comenzaba en el Jordán, y la frontera subía a la ladera de Jericó al norte, y subía por la montaña hacia el oeste, y se extendía hasta el desierto de Bet-Aven. La frontera seguía de allí a Luz, en la ladera sur de Luz, es decir, Betel. La frontera bajaba a Tarot Adar por las montañas que está al sur de Betorón Baja, y la frontera estaba trazada al oeste y daba la vuelta hacia el sur desde la montaña que da hacia Betorón al sur. Terminaba en Kiriat Baal, es decir, Kiriat Yarim, una ciudad de Judá. Ese era el lado oeste. Bien, estas cosas de límites geográficos dentro de lo que es las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel y la tribu de Judá, son cosas que a mí me hacen pensar en que ya Jehová decidió un límite para cada uno de nosotros, y que mismo nosotros hemos pagado un precio por el lugar donde estamos, ¿no? Entonces es como demasiado injusto que vengan otras personas a querer quitarnos lo nuestro. Eso también hace a la furia de Dios, ¿no? Cuando no hay un respeto por los límites ni por el pueblo que se está supuestamente dirigiendo o liderando, como el presidente de la nación, ¿no? Ya cada uno tiene su límite. Ya mismo en la Biblia nos muestra, perdón que diga esto, pero Israel ya perdió el favor como pueblo delante de Jehová. Jehová ya cumplió con Abraham al darle una descendencia innumerable, tan innumerable como la cantidad de estrellas, y a lo largo de los años, así como muchos de nosotros vamos perdiendo el respeto o el amor por la religión de nuestros padres, o nos vamos concientizando de que las cosas no son como creían nuestros padres, o nos vamos modernizando de repente, y hasta mismo a veces se dice que esto no tiene nada que ver con la actualidad. Y aunque la Biblia diga que el leer la Biblia todos los días nos hace enteramente competentes como seres humanos, y sí, es cierto, y científicamente está comprobado, entonces si está comprobado todas esas cosas, también está comprobado a nivel mundial y de época o de tiempo que ellos ya no son el pueblo escogido de Dios. En todo caso, mismo hace como 40 años atrás, me acuerdo cuando yo fui a un oftalmólogo y me preguntó de qué religión éramos. Estaba con mi papá y yo le dije que somos testigos de Jehová, y él me dijo: yo soy judío, somos primos. Entonces somos como lo mismo, porque ambos creemos en Jehová, y que somos como parientes porque servimos al mismo Dios. Pero la diferencia está en que los israelitas se la pasan en guerra, peleando, cuando mismo Dios en la Biblia está que no tenemos que tomar las armas y perjudicarnos entre hermanos, porque en realidad todos somos, desde el comienzo de la humanidad, hermanos de sangre, en un 1%. Entonces es absurdo el hecho de estar constantemente sometiendo a una persona a caprichos de alguna empoderada o a caprichos absurdos de religión. Es como que ya está, ya Dios ya los bendijo. Ellos ahora, es imperdonable lo que les están haciendo a niños palestinos,
Así que no me puedo poner del lado de una persona que está constantemente agrediendo porque se cree en un estado superior al resto de la humanidad solamente porque de ahí salió la descendencia prometida o porque ellos todavía están esperando la descendencia prometida. Y lo que van a ganar y lo que ya ganaron me parece que es que directamente baje Jehová sin ninguna contemplación de raza, ni color, ni religión, ni ascendencia, ni nada, y uno por uno venga y nos ponga el sello, no. Me parece que esto es así. Ya es imperdonable el nivel de maldad que hay entre la gente y el nivel de querer proteger al que más daño hace. Así que esto de los límites es súper importante que lo entendamos hasta dentro de nuestra familia. Que hay un límite entre la pieza de mamá y papá, o la pieza de los hermanos, o la pieza de los tíos, y el lugar donde yo estoy. Que hay un límite hasta cuando uno va al baño, de no ir y estar golpeando porque uno tiene una necesidad urgente, ¿no? Y también hay un límite de el que está en el baño saber que tiene que hacer sus necesidades y salir, no estar 1 hora, 2 horas adentro del baño. Y también hay un límite en cuanto al que se está bañando no ir tampoco al baño. O sea, hay un montón de cosas que son básicas y que nosotros tenemos y que mismo hay mucha gente que no tiene lo básico que nosotros tenemos y por lo que nos estamos peleando o hay gente que está con los ojos puestos en cómo perjudicar o cómo envidiar o cómo hacerle saber que todavía me gusta cuando en realidad esa persona no gusta de vos o no tiene ningún interés en que vos entres a su casa por más que le pongas el audio que le pongas. Anoche toda la noche el vecino poniendo audios de abrir una ventana porque tengo la ventana de la pieza de mi hija sin cortina. Entonces, ¿qué me quiere hacer creer a mí? Que va a abrir la ventana de mi casa y que va a entrar y qué se piensa, que yo le voy a dejar que pase tranquilamente. No, obviamente que hice una denuncia al 911 y les dije, está metiendo audios de abrir una ventana constantemente, como si fuera que está abriendo la ventana de mi casa. O sea, ¿qué nivel de locura que están teniendo las personas? Hay un límite que no pueden pasar. Por más que sus ojos se les vayan para el patio, para mi casa o para mi vereda, o por más que como Eduardo Ovejero tenga una cámara vigilando la puerta de mi casa en vez de qué es lo que está haciendo su mujer 24/7. Hay límites que tienen que respetar, porque si no, cada cosa mala que les suceda, no va a haber nadie que les pueda dar mínimo ya va a estar todo bien, o un mensaje de aguantado de fuerza, porque Dios les va a quitar la fuerza para toda la maldad que están teniendo ahora. Sí, el 18:15 dice, el lado sur comenzaba en el extremo de Kiryat Yarim y la frontera se extendía hacia el oeste. Iba hasta el manantial de las aguas de Nectoa. La frontera bajaba al extremo de la montaña que da al valle del hijo de Himnón, que está al norte del valle de Refaim, y bajaba al valle de Himnón, a la ladera de los Jebuseos, al sur, y bajaba a Enrogel, y estaba trazada hacia el norte y se extendía hasta Ensemes y después hasta Gelilot, que está enfrente de la subida de Adumín, y bajaba a la piedra de Boam, hijo de Rubén, y seguía la ladera del norte enfrente del Arabá, y bajaba al Arabá, y la frontera seguía a la ladera del norte de Bet-Oglá, y terminaba en la bahía del norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Esa era la frontera sur, y el Jordán le servía de frontera al este. Esa era la herencia de los descendientes de Benjamín, según sus familias, de acuerdo con las fronteras que las rodeaba. Las ciudades de la tribu de Benjamín, según sus familias, eran Jericot, Bet-Oklat, Emek, Kesis, Bet-Araba, Semaraim, Betel, Avin, Para, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Geba. 12 ciudades y sus poblados: Gabaón, Rama, Beerot, Mispe, Refirá, Mosa, Requén, Irpel, Tarala, Sela, Elefec, Jebusé, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de los descendientes de Benjamín según sus familias. Capítulo 19. Cuando se echaron suertes, la segunda le tocó a Simeón, a la tribu de Simeón según sus familias, y su herencia estaba dentro de la herencia de Judá. Su herencia era Beerseba, con Seba, Molada, Azar, Sual, Balaesen, El Tolat, Betul, Orma, Ziklag, Bet Marcabot, Azar, Sosa, Bet Lebaot y Seruen,
13 ciudades y sus poblados, Ain, Rimón, Eter y Assam, 4 ciudades y sus poblados, así como todos los poblados que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Ber Ramá al sur. Esa fue la herencia de las tribus de Simeón según sus familias. La herencia de los descendientes de Simeón se sacó de la parte de la tierra que le tocó a Judá, porque la parte de Judá era demasiado grande para ellos. Así que los descendientes de Simeón recibieron su tierra en propiedad dentro de la herencia de ellos. Después, la tercera de las suertes que se echaron les tocó a los descendientes de Zabulón, según sus familias, y la frontera de su herencia llegaba hasta Sarit. Su frontera subía hacia el oeste a Marial y llegaba a Dabeset, y después al valle enfrente de Neam, y desde Sarit iba al este, hacia el lado por donde sale el sol, hasta la frontera de Kislot Tabor, y salía de Daberat, y luego subía a Jafia, y desde allí seguía al este, hacia el lado por donde sale el sol, a Gat Efaret, a Et-Casin, y salía a Rimón, y se extendía hasta Nea, y la frontera le daba la vuelta por el norte, iba a Natón, y terminaba en el valle de Efta-El, e incluía Catat, Naalatl, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de los descendientes de Zabulón según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados. La cuarta de las suertes que se echaron le tocó a Isaacar, a los descendientes de Isaacar según sus familias, y su frontera llegaba a Jazreel, Kesulot, Sunen, Afaraín, Shion, Azarat, Rabet, Kisión, Ebes, Remet, En Ganín, En Ada y Bet Pases, y la frontera llegaba al Tabor y a Sausuma, Bet-Semes, y terminaba en el Jordán, 16 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de la tribu de Isaacar según sus familias, esas ciudades y sus poblados. Entonces la quinta de las suertes que se echaron le tocó a la tribu de Aser según sus familias, y su frontera era el Cat Ali, Beten, Aksa, Alamelec, Amad y Misal. Hacia el oeste, la frontera llegaba al Carmelo y a Sior Limnat, y volvía hacia el este a Deb-Dagon, y llegaba a Zabulón, y al norte del valle de Ifta-El, a Bet-Emek y Neyel, y se extendía hacia la izquierda de Kabul, y a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta Sidón la Grande, y la frontera volvía a Ramá y llegaba hasta la ciudad fortificada de Tirón. Luego volvía a Osa y terminaba en el mar en la región de Aksib, Uma, Afek y Rehob, 22 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de la tribu de Aser según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados. La secta de la suerte que se echaron les tocó a los descendientes de Neftalí, a los descendientes de Neftalí según sus familias. Su frontera iba desde Elef, desde el árbol grande de Sananim, pasaba por Adami, Nekev y Jafnel hasta llegar al Lacum, y terminaba en el Jordán. La frontera volvía hacia el oeste a Asnot Tabor, y de allí se extendía hasta Orocok, y llegaba a Zabulón al sur y a Aser al oeste, y a Judá en el Jordán hacia el este. Y las ciudades fortificadas eran Sidín, Sar Annat, Rakat, Kineret, Adama, Ramá, Azor, Kedes, Edrei, en Azor, Shirón, Migdal El, Orén, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de la tribu de Neftalí según sus familias, esas ciudades y sus poblados. La séptima de las suertes que se echaron le tocó a la tribu de Dan según sus familias, y la frontera de su herencia era Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ayalón, Itla, Elón, Timná, Ekron, Elteque, Gibetón, Balat, Jehú, Beneberak, Gat, Rimón, Mejarcón y Racón, con las fronteras enfrente de Jope. Pero el territorio de Dan era demasiado pequeño para ellos, así que subieron a luchar contra Lesem. La conquistaron y acabaron con ella a filo de espada. Entonces la ocuparon. Mira, acá tenemos otra cosa, ¿no? Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos día por día para que las fuerzas principalmente, ¿no? O el vigor para seguir sobreviviendo. Las fuerzas mentales, físicas, anímicas para seguir, ¿no? Porque a veces estamos devastados porque terminamos de perder un ser querido
y seguimos para adelante con todo. O a veces resulta que nos divorciamos o nos separamos o nos desilusionamos de una persona o nos enteramos que una persona que amamos mucho tiene un enojo fuerte contra nosotros y decide no vernos nunca más. Y Jehová nos va dando las fuerzas para seguir adelante con nuestra vida. Siempre vamos a seguir sobreviviendo porque siempre hay un dicho que dice, la hora más oscura es una hora antes del amanecer. Entonces, siempre Jehová nos va a dar las fuerzas para seguir, si nosotros queremos hacer las cosas bien, seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Ahora cuando nos termina de bendecir cada día y nosotros somos agradecidos y le hacemos la oración de gracias por esto, por lo otro, por lo otro, reconocemos que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a su bondad inmerecida, obviamente que Él nos va a volver a bendecir, pero si nosotros queremos más de lo básico, nosotros podemos, si lo ponemos en oración, saber que Él va a estar de nuestro lado para conseguir eso más que queremos. Y cuánto más si eso más que queremos es para ayudar a otras personas. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que primero ayudamos a nuestros hermanos de sangre. ¿Sí? No olvidarnos lo importante que es para Jehová el tema de la sangre, porque Jehová los bendecía en familia, en grupo, y siempre que salvó a gente que no era israelita, los salvó en familias también. Cuando salieron los israelitas de Egipto, también salieron familias enteras de egipcios junto con ellos. Cuando se salvó a Rahab, la prostituta, no solamente se salvó a Rahab por su fe, sino que a toda su familia. Entonces no es una cuestión individual solamente. Nosotros podemos hacer nuestra parte para que Dios siga bendiciendo a nuestros hijos o a nuestros nietos o a algún primo, alguna prima que vive a su familia. Sí, de hecho eso está sucediendo, que todos estamos por bondad inmerecida vivos sobre la tierra en este momento, porque se están viendo muchos desastres, se está viendo mucha desidia extrema, por sobre todo los niños, que son los más perjudicados, porque los adultos nos arreglamos y nos acomodamos en cualquier lugar, ¿no? Donde tengamos un techo y sabemos que si hoy no comemos mañana o pasado. Pero los chicos necesitan ese alimento o ese lugar o ese refugio que nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de dárselo. Y eso es básico para cada gobernador o para cada presidente. De primero estar fijándose o estar vigilando a la gente que ponen a cargo de gente más chica, ¿no? Como directivos de una escuela, que si no saben convivir, lo repito e insisto, y si están haciéndole bullying a mismos compañeros de trabajo, cuánto menos inservibles y menos competentes son para educar a otros chicos. Cuánto que estamos perdiendo en permitir que dentro de las escuelas haya tanto acomodamiento político y no permitan que los chicos disfruten de su etapa de adolescencia, que los están psicopateando para que se decidan hacer de tal fuerza política. No es un mensaje de bienvenida cuando comienza una etapa, un ciclo escolar nuevo. Es un llenarle la cabeza para que se pongan en contra de tal o cual político y a favor de las fuerzas políticas que acomodaron a esa persona dentro de ese lugar. Así que, ¿cuánto tenemos que valorar que Jehová al día de hoy nos esté dando esta última oportunidad para darnos cuenta que cada uno tiene que ocupar su lugar con responsabilidad y con responsabilidad también sobre los niños que nosotros tenemos cerca? 49 sería Josué capítulo 19 versículo 49, dice: así terminaron de dividir los territorios de aquella tierra para darles como herencia. Entonces los israelitas le dieron a Josué, hijo de Nun, una herencia en medio de ellos. El 48 no lo había leído, dice: esa fue la herencia de la tribu de Dan según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados. El 50 dice: por orden de Jehová le dieron la ciudad que él pidió, Timná Será, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se quedó a vivir en ella. Esas fueron las herencias que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de la tribu de Israel repartieron por sorteo en Silo delante de Jehová, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra.
A ver, el 20, si leemos el 20. Entonces Jehová le dijo a Josué, diles a los israelitas, elijan para ustedes las ciudades de refugio sobre las que les hablé por medio de Moisés, para que el que mate a alguien sin querer o por accidente pueda huir allá. Estas les servirán a ustedes para refugiarse del vengador de la sangre. Y el homicida tiene que huir a una de estas ciudades. Mira, hasta Jehová les daba a cada familia la oportunidad de vengarse y quedar libre cuando sucedía un hecho de asesinato por alevosía o por accidente también. O sea, fue un accidente, pero no sos de mi familia, no te voy a perdonar, así que rajá de acá, podemos decir, ¿no? Hasta esa misericordia tenía con las personas cuando tenían que atravesar por un dolor extremo, de poder asesinar a la persona que estaba causando una dificultad o un dolor terrible por la muerte, por haberse asesinado a uno de los de su propia sangre, ¿no? Qué lejos que estamos de todo esto, ¿no? Porque hoy por hoy se elige como familiar y se defiende como familiar a personas que hace 10 años o hace 20 años no estaban en tu vida, y se deja de lado a personas que se criaron con vos o que vos sabés que son buenas personas porque hasta de vacaciones fueron juntos, y se cree más en la palabra de una persona o en la inocencia de una persona que viene y te dice, sí, yo soy fulano, yo vengo de tal lugar, y se sostiene esa relación tan ilógica en vez de ayudar a sobrevivir a personas que se criaron juntas. O sea, a un costado quedó la amistad, la hermandad, el amor sano, ¿no? El valorar las raíces. No muere el familiar que es el patriarca, podemos decir, de una familia, y se deshace por completo la familia entera por cuestiones de herencia o por cuestiones de querer subir de estatus o no tener tal o cual privilegio dentro de la congregación, ¿no? En todas partes. Lamentablemente es así, aunque una parte de la familia tome conciencia de que si hubo amor, respeto y abnegación, uno siga para adelante con su fe, hay otra parte que solamente le importan sus intereses materiales, porque pierden el valor y el respeto a la fe propia y la de los demás, ¿no? Y dejan de creer en Dios, entonces se acomodan en un estatus, en un lugar donde total está bueno el círculo, está bueno el club, podemos decir, en vez de hacer lo que Jehová quiere, que es formar personas y educarlas en cuanto a para que puedan tener una mentalidad sana y construir a bien, ¿no? Un futuro para los más pequeños, para los que recién se están iniciando. Es todo un lujo de hipocresía que se está viendo hoy en todas las religiones. 4 dice, y el homicida, sí, lamentablemente es en todas las religiones, no solamente en la que yo estoy. El homicida tiene que huir a una de estas ciudades, detenerse a la entrada de la puerta de la ciudad y presentar su caso a oídos de los ancianos de esa ciudad. Ellos tienen que recibirlo en la ciudad y darle un lugar donde quedarse, y él vivirá entre ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no deben entregar en sus manos al homicida, porque él mató a su prójimo por accidente y sin haberlo odiado antes. Tiene que vivir en esa ciudad hasta que se presente delante de la asamblea para ser juzgado, y tiene que quedarse en ella hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en ese tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad de la que huyó y entrar en su ciudad y en su casa. Así que convirtieron en sagradas las ciudades de Quedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén, en la región montañosa de Efraín, sagradas porque nadie les podía tocar, y Kirjat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, y en la región de Jordán, al este de Jericot. Ellos eligieron Becer, en el desierto, en la meseta de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Esas fueron las ciudades elegidas para todos los israelitas y para los residentes extranjeros que vivían entre ellos. Así cualquiera que matara a alguien sin querer podía huir allá, y no moriría a manos del vengador de la sangre antes de ser juzgado delante de la asamblea.
Bueno, después en la asamblea se veía que sí era sin querer y podía volver a la ciudad. Bien, mucho que aprender en todo esto y aunque es la sexta vez que yo estoy leyendo la Biblia y sigo sacando puntos nuevos y cosas nuevas, así que siempre que uno se decide a leer la Biblia por completo, desde Génesis a Apocalipsis, con una oración obviamente previa a que Jehová nos dé su Espíritu Santo y nosotros abrir nuestro corazón y contarle todo lo que nos está sucediendo, así como se lo contaríamos a un policía, a un fiscal, a un juez, contarle a Dios, así como se lo contamos a un mejor amigo, contarle a Dios nuestras intenciones, las buenas, las malas, las cosas que por ahí se nos cruzan que es imposible y uno dice, esto es imposible, Jehová. O esos sueños que tenemos y decimos, no, a veces uno sueña cosas imposibles. Yo una vez soñé que era corista de Luis Miguel. Es algo imposible, totalmente imposible. Pero anda a saber si Dios no me pone, no sé, en un coro del PAMI el día de mañana. No, así que bueno, uno no desesperarse que todas las cosas tarde o temprano llegan. Sueño de casarme bien y de tener una familia convencional, bueno, ya es imposible porque por mi situación, pero porque ya estoy grande y yo digo, ¿no? Desde mis tantos años es como medio imposible que eso me llegue a suceder. Pero ¿por qué no dejarlo en las manos de Dios? Y si miro el tiempo reducido de 100 años, digo, ya es bastante grande, entonces digo, pensé y dije, entre hacer un negocio propio y decirle a Dios que me dé un cónyuge, prefiero que me dé un negocio y no estar dependiendo de una persona o tener que estar al lado de una persona que es inestable o que de a ratos está bien o me adora a mí y de a ratos adora a otra persona, ¿no? Porque en realidad hay muchos matrimonios que pasan 30, 40, 50 años y terminan divorciándose porque se da cuenta la mujer que él es un inestable emocional o que es una persona que es un mujeriego. Entonces yo no quiero una vida así para mí. Entonces quisiera una persona que tenga los mismos valores que yo. Y dentro de mi religión, lamentablemente, yo digo, ¿puedo llegar a encontrarlo o puedo no? Porque hay tantos hipócritas que por ahí están justamente solamente por el privilegio o aparentando porque son espías o son rocas escondidas. Entonces, bueno, me decido por tener un negocio, ir ayudando desde donde yo puedo, ¿no? Desde donde Jehová decida que yo lo haga. Y quizás no lo puedo ahora, pero si yo me pongo a ver la vida de acá a 1000 años y hacer todo lo posible cada día porque Jehová me bendiga y me proteja y proteja a mi familia, ¿sí? Y a confiar en todo lo que dice la Biblia, que poco a poco va a ir sacando la gente mala, los inicuos, y que la gente buena va a ir resucitando y que uno va a ir sanando las enfermedades que tiene. Si yo me pongo y me propongo vivir 1000 años, yo sé que Jehová lo va a hacer, lo va a lograr y voy a tener todo lo que yo en algún momento de niña he soñado. Ahora también quiero, mientras soy adulta responsable, quiero que sobre mis nietos, sobre mis hijas, haya lo mismo, ¿no? Mismos sueños propios y que ellas trabajen o ellos trabajen por esos sueños, que puedan decidir enamorarse, ¿no? Ya tengo uno, el de 10 años ya está de novio, y pueden seguir enamorados hasta terminar la primaria juntos, la secundaria juntos, la universidad y todas esas cosas. Y necesito gente para que acompañen los sueños de todos los chicos, no solamente de los míos, sino de todos los chicos de familias bien, que por ahí no tienen tanto conocimiento de Dios o menos una sola leída de un texto bíblico, pero que tienen valores y se acuerdan de lo más básico de sus papás y su mamá y siguen tras eso, ¿no? Tras los sueños de tener por ahí un trabajito para tener una casa linda, bonita, limpita y de poder irse cada verano de vacaciones, de estar juntos un rato, de disfrutar de esas cosas que te da la vida, ¿no? Cuando creces, de buenos amigos que cada tanto nos volvemos a encontrar. No es que estamos los amigos juntos para siempre así pegados como en la adolescencia, sino que luego uno se vuelve a encontrar después de años, ¿no? Y seguir aumentando en una linda comunidad, en cómo hacemos entre todos los que estamos leyendo la Biblia juntos ahora un paraíso sobre la tierra, cómo mostramos que apoyamos a Jehová, que si quizás Jesús se equivocó o tiene demasiada empatía con los seres humanos
o no hizo las cosas demasiado bien. Y digo esto porque Jesús dijo, contra mí pueden decir cualquier cosa, pero contra Jehová no. Entonces vino a infundir respeto sobre Dios, sobre su Padre. Entonces me tomo el atrevimiento, aunque yo sé que Él tiene las agallas para limpiar la tierra, obviamente. Entonces, mirándolo desde ese lado, si Jehová viene, no va a venir en el modo de Cristo. Si Jehová viene, va a venir a arrancar cabezas. Así que tratemos de fomentar la paz y de hacernos responsables de lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos tratamos entre adultos para que los más pequeños vean un buen ejemplo desde los padres, los directivos de escuela, los profesores, los médicos en los hospitales. Traten de dar y demostrar la buena parte de todo el sistema, no la peor parte de todo el sistema constantemente, ¿sí? Ayúdennos a confiar de nuevo en todo lo que se hace o se hizo con las autoridades permitidas por Jehová mismo sobre la tierra. Ahora vamos a escuchar la canción 68 que se titula Sembremos semillas del reino. Considerémoslo así y vamos a escuchar la canción y pensemos en esto, quedémonos pensando en esto que es importantísimo. Para conservar la vida y llegar a vivir 1000 años, aun si tenemos 50, 60, 70, 80, 90, Dios nos va a dar el vigor si se lo pedimos para seguir sembrando semillas y para poder ver los resultados. Sembremos semillas del reino, es nuestro sagrado deber. Sigamos las huellas del amo, hay mucha labor por hacer. Plantemos semillas de la verdad, reguemos con fidelidad. Si logran caer en un buen corazón, de seguro su fruto dará. El éxito de tu trabajo en parte depende de ti. Si alguien humilde te oye, enséñale cómo vivir. Presiones y dudas le surgirán, ayúdale debes prestar. Si logras que brote con fuerza su fe, sentirás alegría sin par. Presiones y dudas le surgirán, ayúdale debes prestar. Si logras que brote con fuerza su fe, sentirás alegría sin par. Buenísimo, nos dejo una lección esta canción
Sí, nosotros tenemos un buen corazón, por eso seguimos a Dios, sufrimos las mismas torturas que Cristo Jesús, las mismas etiquetas y todo lo que Jesús aguantó en su madero de tormento. Cada uno tiene su propio madero de tormento y presiones y dudas siempre vamos a tener. Pero lo importante es que no nos la creamos, que siempre confiamos solamente en Jehová, porque aunque depende de nosotros, también depende de la confianza que tenemos en Dios. Muchísimas gracias por seguirme con la lectura, por los corazones, y gracias a Jehová por el privilegio de la lectura. Seguimos conectados y seguimos confiando en Jehová. Saludos.